Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ki misión tetse Torah, ki misión tetse Torah, udavar Adonai mi Yerushalayim. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. Udavar Adonai mi Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah, Torah, Baruch Shenatan Torah, Torah, Le'amo Israel Mikedushato, a través de Yeshua. Shabbat Shalom, amados, buenas noches. Shabbat Shalom, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Sean todos bienvenidos una vez más a la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Dice la Escritura en el libro de Shemot, capítulo 31, verso 16. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó. Con ese versículo le damos la bienvenida a todos ustedes que desde ya están ahí conectados para así compartir con nosotros esta porción semanal de la Torá. Cada viernes al caer el sol tenemos una cita con nuestro Creador en lo que es la celebración del Shabbat y la introducción de la porción semanal de la Torá. Comparta este video con todos sus amigos, hermanos, con todos aquellos que están ahí sentados para recibir lo que es este manjar. Antes de iniciar, vamos a contar, pues hoy estamos en el 6º día de lo que es esa fiesta de Hanukkah, y vamos pues a recitar pues la bendición, a pesar de que ya yo encendí mi Hanukkah, como ya lo pueden ver ahí. Pues vamos a recitar para así iniciar en esta noche lo que es esta porción de la Torá. Hoy nos tocó esta porción Miket y cayó en esta festividad de Hanukkah. Siempre le decimos que la festividad de Hanukkah es mucho más que una festividad. Es la lucha de las tinieblas por vencer la luz. Pero ¿qué va? Nunca puede. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu le'achadit ner Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu le'achadit ner Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shanisin lavoteinu v'amim bachem v'man chesed. Bendito eres tú, eterno Rey del universo, quien nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado encender las luces de Hanukkah. Bendito eres tú, eterno Rey del universo, quien hizo el milagro a nuestros antepasados en aquellos días de la época. Amén y amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Toda Rabá, Padre, por tu Torah te agradecemos en gran manera, porque tú nos has dado tu Torah, Padre amado.
Toda Rabá vino Malkeinu. Toda Rabá nuestro Abba Kadosh. Bendecimos el nombre de nuestro Abba Kadosh. Y hoy estamos más que contentos porque pues mi hija y yo estamos de aniversario de Kedushin. Hoy, precisamente hoy cumplimos 27 años de estar unidos con el voto del Kedushin. La vida es un viaje y es más cómodo cuando vas acompañado. Es una bendición, dice la Escritura, que el que haya la esposa haya el bien y haya la benevolencia del Eterno. Y yo le doy gracias al Eterno por la hija que me ha dado, una mujer sabia, una mujer que de verdad es un privilegio y de verdad que cuando el Eterno tiene planes con personas, Él lo cumple. Así es que más el todo para nosotros y les agradecemos a ustedes también por siempre orar por nosotros. 27 años de voto de Kedushin es verdad, es todo un reto, pero sí se puede. Amén, se puede. Así es que toda Rabá al Eterno por eso, que nos ha podido llegar hasta este momento. Vamos nosotros en este instante pues a pasar de inmediato a lo que es la porción que tenemos en este día. La porción Miket. Miket significa al cabo. Por eso vamos a verificar ahí la escritura. Usted lo puede ver ahí. La porción Miket, la salilla de la Torá, como ya hemos venido leyendo en todo lo que es la semana. El capítulo 41 del libro de Bereshit, desde el verso 1 hasta el capítulo 44, verso 17. La primera aliyá para el domingo, capítulo 41, y así sucesivamente, capítulo verso 1 al 14, domingo, verso 15 al 38, lunes, verso 39 al 52, martes, verso 53 al 42, 18, miércoles. Luego la aliyá 5 para el jueves, capítulo 42, 19 hasta el 43, 15, 43, 16 al 29, 43, 30 hasta el 44, 17, el Maftir 44, 17 y la Haftará, Primera de Reyes 3, 15 hasta el 4.1. Esa es las aliyá de la Torá, que más adelante estaremos dando los comentarios tocante a lo que es esta aliyá. Luego tenemos el Maftir. Tenemos el Maftir, que recuerde que el Maftir es la parte central de lo que es la Torá, y habla de Yahudá y sus hermanos llegaron a la casa de Yosef. Aún estaba allí ellos, cayeron a tierra delante de él. Yosef les dijo a ellos: ¿cómo pudieron hacer tal cosa? ¿No saben que un hombre tal como yo puede saber la verdad por adivinación? Yahudá dijo: no hay nada que podamos decir, mi amo. ¿Cómo podríamos hablar? No hay forma de poder justificar. Elohim ha revelado la culpa de tu sirviente. Así que aquí estamos los esclavos de mi amo, ambos nosotros, al que se le encontró tu copa en posesión. Él le respondió: no lo permita el cielo que yo actúe de esa forma. El hombre en cuya posesión fue encontrada la copa será mi esclavo, pero en cuanto a ustedes, vayan en shalom a su padre. Este incidente que nosotros vemos aquí en lo que es la Haftará, en lo que es el Maftir, haciendo un pequeño recuento, recuerde que después que Yosef se dio cuenta que sus hermanos venían
a comprar a Egipto, pues él comenzó a preparar una estrategia para poder, de cierta manera, conocer a sus hermanos y ver si ellos habían cambiado. Eso fue una estrategia que él utilizó para ver si en ellos había arrepentimiento. Esos hermanos que hace 17 años lo habían echado en un pozo y lo habían vendido como si fuera un animal, ahora él, 17 años después, entonces está en una situación superior a ellos y él comienza a hacer una serie de cosas para probar a ver si ellos ciertamente han cambiado. Ciertamente han cambiado. Los puso a prueba. Acerca de esto, el Midrash nos dice muchas cosas y nosotros podríamos decir muchas cosas tocante a esto, porque todo lo que pasó José allí en Egipto fue un plan del Eterno. Fue un plan del Eterno. Si nosotros podemos hacer un poquito de recuento, podemos comenzar con la interpretación del sueño de Yosef. Dicen algunos midrash que Yosef había pasado 12 largos y penosos años en prisión y no sabía si alguna vez volvería a ser liberado por el Eterno. No quedarás en cautiverio ni un momento más el que yo he decretado, y tus años de prisión expiarán tus transgresiones. Pasaste años en prisión por blasfemar sobre tus 10 hermanos. Luego pasó 2 años en prisión el castigo de haber dicho al escanciador principal: recuérdame y sácame de esta prisión 2 años por 2 palabras cerradas. Es decir, el Eterno nos dice que producto de lo que Yosef había hecho con sus hermanos, fue castigado. De cierta manera, él cometía ciertos aspectos tocantes a lo que es la Shonjará, ¿verdad? Entonces, allí nos dice el Midrash que él pasó 10 años por blasfemar sobre sus 10 hermanos, 1 año por cada uno, es decir, obviamente 10 años, y pasaste 2 años, y pasa 2 años más en prisión por haber dicho a lo que es el copero: recuerda y sácame de esta prisión. Entonces, por eso es que la parashá se llama al final de 2 años. Al final de 2 años. Entonces, todo esto que pasó en la vida de Yosef, aunque era un propósito del Eterno, era una lección grande que debía de darle, tanto a él como a sus hermanos. Cuenta que al mismo tiempo, los 2 años de Yosef en prisión fueron una bendición enmascarada, pues de haberlo mencionado ante el faraón 2 años antes, ¿cuál hubiera sido el destino de Yosef? Ahí es donde está por eso es que la parashá se llama al final de 2 años. Porque si, fíjese la cosa, eso es lo que se conoce como una bendición enmascarada, una bendición disfrazada. Fíjese algo. Si cuando Yosef le interpretó los sueños al copero y el panadero, Yosef hubiese salido de la cárcel, quizás no iba a poder tener la eminencia que tenía ahora. Probablemente Yosef iba a pasar a ser mayordomo, y ese no era el propósito del Eterno. El Eterno tenía un propósito mucho más grande con Yosef. Es por eso que de ahí nosotros aprendemos que cuando el Eterno permite ciertas cosas que aparentemente se ven en desventaja para nuestra vida, nosotros no podemos cuestionar los designios divinos. Si el Eterno permitió que se prolongue tal o cual cosa, no te desesperes, no nos desesperamos. Es probable que haya una bendición enmascarada, una bendición disfrazada,
que en ese momento no es el tiempo y el Eterno está esperando el momento propicio para entonces enseñarnos y mostrarnos a nosotros la bendición. Entonces, si el faraón lo hubiera liberado, Joseph se hubiera convertido en un intérprete profesional de sueño y así hubiese ganado suficiente dinero para tener una vida cómoda, probablemente. Pero ahora, 2 años más tarde, después de los extraños sueños del faraón, ¿qué le ocurrió a Joseph en consecuencia de su interpretación? Fue llevado al poder, convirtiéndose en virrey egipcio. Por 2 años consecutivos, el faraón tuvo sueños extraños cada noche, pero no podía recordarlo. Y cuando despertaba, llegó el momento de liberar a Joseph. El faraón despertó en la mañana y recordó el sueño claramente. Entonces, los designios del Eterno son totalmente ajenos a nuestro entendimiento. Son ocultos. Y dice la referencia de los Midrash que tenemos, que la noche del sueño del faraón era una noche de Rosh Hashanah, cuando el Eterno decide la suerte del mundo entero y decreta la escasez o la abundancia para cada país. El faraón soñó que estaba parado al borde del Nilo y veía 7 vacas gordas salir del río a pastar en los campos. Y a continuación, otras 7 vacas emergían más flacas y demacradas que cualquiera que hubiese visto antes. Y las 7 vacas flacas devoraron a las 7 vacas gordas, pero siguieron tan demacradas como lo habían estado antes. Entonces ahí el faraón despierta, vuelve a dormirse y tiene el segundo sueño similar, que trata de las espigas gordas de un taño que devoraron entonces las 7 espigas. Las 7 espigas flacas devoran las 7 espigas gordas. Entonces, las 7, dicen una referencia midraística, que las 7 vacas gordas representan a 7 hijas que nacerán de ti. Hecho que las 7 vacas flacas la devoraron simboliza que morirán durante su vida. Y Faraón no estaba satisfecho. Esa fue la interpretación que le dijeron algunos de los brujos del Faraón. El Faraón no estaba satisfecho con esto. Otro intérprete se aventuró y le dijo: las 7 buenas espigas representan a 7 reinos que conquistarán su suerte en la mano de 7 espigas flacas, que indica que se rebelarán contra ti. Ese dijo otra interpretación, porque fíjese, la gente dice que nadie pudo interpretar los sueños del faraón. Pero ¿cuál fue la interpretación que le dieron los brujos al faraón? Pues una de estas es estas 2 que le he mencionado. Uno le dijo que iba a tener 8 hijas y que iban a morir, y el otro le dijo que las 7 espigas representan 7 reinos que conquistarían, que conquistarás, y su suerte en las manos de las 7 espigas flacas indica que se rebelarán contra ti. Esa fue la interpretación que le dieron, pero tampoco el faraón estaba contento, porque no le parecía que esta interpretación que había soñado. Entonces ordenó que se proclamara por todo Egipto que quien posea esa habilidad de interpretar el sueño se presente ante mí, y quien eluda esta obligación será condenado a muerte. Pero quien revele el significado correcto será generosamente recompensado. Imagínense esa convocatoria de interpretación de sueños que hizo el faraón en Egipto. Cientos de astrólogos, magos, confluyeron en el palacio ofreciendo su sabiduría al rey y presentaron un sinnúmero de diferentes interpretaciones, pero ninguna de sus explicaciones era aprobada por el faraón. Imagínense que el faraón convoque, o que el presidente de una nación convoque a cantidades de personas para que vayan a interpretar tal o cual cosa, pero nadie aparece. Lo mismo pasó con lo que es Daniel en Babilonia. Allí el rey se presentó una escritura en la pared
y allí fueron los magos, los astrólogos, y nadie podía interpretar lo que decía allí la escritura. Sin embargo, Daniel, con la revelación del Eterno, fue e interpretó aquella cosa, y eso obviamente lo catapultó a otra posición. El rey no estaba contento porque no le parecía que esta interpretación era la que había soñado, y ordenó que se proclame en todo Egipto estas cosas. Ya usted sabe que respecto a por qué nadie podía pensar en la verdadera interpretación, el Eterno obstruyó la sabiduría de todos los magos, astrólogos del reino, para que Yosef fuera el que ofreciera la verdadera interpretación y se convirtiera en gobernante. Y por ello el Eterno hizo que Yosef convocara un último después de todos los demás que habían ofrecido su interpretación. Y si Yosef hubiera interpretado el sueño del faraón al comienzo, los magos hubieran reclamado: debemos que habemos dado al faraón la oportunidad, hubiéramos dicho exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que yo le digo que a veces uno tiene que tener paciencia. A veces hay personas que se quejan cuando lo dejan todo para último. El tener el último lugar, eso es de cierta manera benéfico. Porque fíjese, si Yosef hubiese interpretado los sueños del faraón al principio, antes de que todos los demás pudieran participar, eso pudiera haber sido coartado. Entonces el Eterno tiene las mejores decisiones para los momentos más difíciles con sus mejores hombres. Los mejores hombres del Eterno, el Eterno lo prepara para las mejores oportunidades. Eso debe de ser una buena enseñanza para nosotros. Porque nosotros a veces somos muy desesperados. Muy desesperados. El ser humano es desesperado de por sí. Pero los hombres que confían en el Eterno, las mujeres que confían en el Eterno, a veces sentimos como que en ciertas ocasiones nos tienen olvidado. Nada va a pasar. Todo el mundo ya se olvidó. Espérate un momento, momentito. El Eterno nunca olvida a sus hijos ni a sus hijas. Lo que pasa es que Él está esperando el momento exacto, el momento correcto para conllevarte a la posición a la cual Él te quiere conllevar, porque esa es la posición que tú te mereces. Entonces, no se puede desesperar. No se puede desesperar uno. Hay que tener paciencia, que es lo que nos falta muchas veces. Entonces, tocante a lo que es el maftir, aunque abundé un poquito más del contenido, Yosef tenía que probar a sus hermanos. Hace 14 años, unos dicen que 14, otros que 17. Pero supongamos que entre 14 y 17 tuvo que padecer. Otros dicen que fue más tiempo, menos tiempo, 12, en fin, sean 12, 14, 17. Todo eso que padeció. Porque cuando él salió de allá, que la arrebataron del papá, tenía 17 años. Entonces, si cuando comenzó a gobernar tenía 30, entonces se supone que eran unos 13 años, ¿verdad? 12, 13 años, 14, en fin. Entonces, Yosef tenía que probar a sus hermanos. Porque después de eso que le hicieron a él, y no hay una cosa más tremenda en los conflictos familiares como el uno descubrir cuando verdaderamente la persona que cometió el error de verdad se arrepintió. Entonces toda esta trama que le hizo, le dijo: ustedes son espías, luego le puso el dinero en la bolsa con los alimentos, después entonces
mete a Shimón a la cárcel. Después le dice, no, yo quiero que ustedes me traigan al hijo más chiquito de ustedes, al hermano más chiquito de ustedes. Y ahí en esa trama, ustedes notan que ellos hablan y dicen, nosotros hemos cometido un error. Toda esta desgracia ha venido porque nosotros pecamos contra nuestro hermano. Entonces ellos estaban conscientes de que esa actitud que ellos hicieron estuvo muy mal y ellos estaban buscando un arrepentimiento. Luego a la última le dice, vayan a buscarme a Benjamín. Ahí es cuando Yahudá le dice a Jacob, oye, yo pongo en garantía mi vida, porque ya prácticamente Yosef estaba perdido para Jacob. Y lo único que le quedaba de Raquel, su mujer amada, era Benjamín. Entonces, el venir Yahudá y decirle a Jacob, tengo que llevar a Benjamín para nosotros poder regresar. Eso era un impacto fulminante. Porque si a Benjamín en los pensamientos de Jacob le pasaba algo, obviamente no iba a ser algo bueno para el patriarca. Pero todo estaba en un plan. Entonces cuando regresan de nuevo a Benjamín, hasta Yosef dice, él se va a quedar conmigo. Ustedes ahora vayan y regresen. Entonces ahí es donde se da la trama de que verdaderamente los hermanos se habían arrepentido. Miren, todos nosotros cometemos errores. Todos nosotros somos imperfectos. Todos nosotros tenemos una que otra situación porque no somos perfectos. Pero mire, de la misma manera en que nosotros cometemos un error contra alguien, con esa misma valentía, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder decir, nos equivocamos, de pedir perdón. La gente no le gusta pedir perdón. La gente le gusta ofender. A la gente le gusta maltratar verbalmente, pero no le gusta pedir perdón. No le gusta humillarse y decir, mira, yo hice algo, te hablé mal, dije algo contra ti, te ofendí, perdóname. No, a veces hay personas que son reincidentes y cometen un error y vuelven y cometen ese error y ellos se quedan como que nada ha pasado. Entonces, dice la escritura que antes del quebrantamiento viene la prueba. Y hay personas que para el bienestar de ellos, el mismo Eterno tiene que humillarlo. Tiene que quebrantarlo. Porque ellos mismos de por sí no sacan una espontaneidad de su corazón. Entonces el Eterno tiene que quebrantarlo. Para su propia alma, para su propio bien. Entonces, Yosef tenía que asegurarse que sus hermanos de verdad habían adquirido un arrepentimiento y que de verdad ellos estaban arrepentidos. ¿Por qué? Porque la broma no fue una broma liviana que ellos hicieron, no fue una broma light que ellos hicieron, fue una broma bien pesada y que esto tuvo un efecto colateral entre todos. Y ya nosotros sabemos lo que le pasó a Yahudá, que fue el que propuso que lo vendieran. Y también sabemos lo que le pasó a Rubén, el que hizo la propuesta de que lo echaran en ese pozo. Entonces, todo lo que alguien haga, así sea su propia familia, en detrimento de otro, eso no se va a quedar así. De ahí, señores, yo le puedo decir que es más fácil ofender que pedir perdón. En esta época en que estamos viviendo, en esta época que la gente utiliza de que para la reunión familiar, muchas veces personas que pasan el año entero matándose, siendo hermanos, no se hablan durante todo el año, no se visitan, viven pleiteando, viven ofendiéndose, viven haciendo todo en detrimento de sus propios hermanos, muchas veces de padre y madre.
Entonces, cuando viene esta época, la gente comienza con una hipocresía. La gente comienza con una palabrita, una actuación, y no es así. No es así. Bueno, fuera una estrategia de que la gente utilizara la época para ir y pedir perdón, pero no lo hacen. Todo eso es pura actuación. Por eso mucha gente se enoja cuando yo pongo en esta época que ya se inicia el simulacro de amor y paz, porque es cierto. Durante todo el año viven criticándose, maltratándose como familia, como la propia familia. Entonces después, en 3 o 4 días, creen que todas esas situaciones que pasaron, muchas veces situaciones difíciles, muy fuertes, muy serias, creen que eso se va a borrar y cuenta nueva. No, señores, la gente tiene que humillarse, la gente tiene que pedir perdón. Así mismo, con la gallardía que tiene la gente de ofender, con la gallardía que tiene la gente de maltratar al otro, de esa misma manera, tiene que tener el carácter para decir, mira, hermano, perdóname. Yo hice algo en contra tuya que no debí de hacerlo. Dije algo en contra tuya que no debí decirlo. Perdóname. Pero eso no se hace. No hay una verdadera reconciliación. Y por eso es que el mundo está lleno de actores y actrices. Usted ve familias frente a un arbolito de Navidad. Amor y paz. Pero esos son por embustes. Nada más están unidos ahí en una foto en Facebook. Pero en el fondo no están nada unidos. Embuste. Entonces, la persona tiene que reconsiderar el hecho de que si le hizo daño a alguien, tiene que pedir perdón. Tiene que humillarse. Joseph tuvo que asegurarse de que ciertamente sus hermanos ya ellos se habían arrepentido para poder entonces conllevarlo al siguiente nivel, que era la revelación de él hacia ellos. Porque si él se lo hubiese revelado a ellos antes de probarlo, si verdaderamente ellos se habían arrepentido, yo le aseguro a usted que ellos iban a seguir viendo a ese mismo muchachito que ellos echaron en el fondo de un pozo lleno de serpientes y de escorpiones, expuesto a que se muera. Lo vendieron como un animal, como una vaca, como un toro. Lo vendieron. Porque una cosa es que en la familia muchas veces no se respetan ni siquiera los logros de otro. A veces es tan tal que personas que se esfuerzan por superarse, por llegar a una posición, muchas veces los propios familiares son los que menos les respetan. Ni siquiera los respetan. Siempre lo viven ofendiendo, vejando y hablando cosas en deprimente. ¿Por qué? Porque tienen el corazón malvado, dañado, señores. Entonces a la gente hay que enseñarle a respetar. Si usted no quiere respetarme a mí, entonces usted no quiere respetarme, entonces yo impongo que me respete. Y utilizo mi posición para respetarme. Que no fue así en el caso de Joseph. A veces, creo que fue en una ocasión que yo vi una persona, una muchacha que llegó a ser ganadora de Miss Universo. Ustedes saben que en los barrios, en la familia, siempre le viven poniendo seudónimo y apodo a la gente. Y cuando esta muchacha llega a ser reina de belleza, que van a buscar en el barrio donde ella vivió para hacer un recuento de la vida de ella, los propios familiares o algunas personas que la conocían con un seudónimo de eso, le dicen, ¿pero quién? ¿Fulana? ¿Muñeca? O qué sé yo, como de una, no le dicen, no le dicen su verdadero nombre. Entonces, eso muchas veces pasa, que cuando alguien sale de la familia, prospera, se eleva, esas personas ni siquiera le dan el respeto del nombre que realmente tiene. Y todo muchas veces por malicia.
Entonces, Joseph allí tuvo que asegurarse de que sus hermanos verdaderamente tuvieran un arrepentimiento verdadero. Joseph tuvo que probarlo hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Entonces, mire, el muchachito que ellos le decían soñador, le decían vago, le decían todo, lo denigraban, ahora resulta que le dicen que ellos son esclavos de él y le llaman amo. Qué tremendo cuando ellos se postraron delante de él. Ahora se cumplió el sueño. Porque aunque no quieran reconocer la posición a la que tú has llegado con esfuerzo, las circunstancias lo van a conllevar a tener que honrarte como debe de ser. Te van a tener que honrar después de haberte humillado, después de haberte vejado, después de haberte calumniado, maltratado. Entonces ahora tendrán que pedir perdón. Así es la vida. Decía mi mamá que el que en su mano apoca, en su mano muere. Con esto quiere decir que a una persona que constantemente la humillan, la vejan, puede llegar a ser la persona que en algún momento de tu vida te va a salvar la vida. Entonces por eso no se puede despreciar a nadie, señores. No se puede despreciar a nadie. No se puede menospreciar a nadie. No se le puede, no se puede maltratar, no se puede coartar. Al que usted no pueda ayudar, no lo desayude. No lo desayude. Porque todos estos conflictos familiares que nosotros vemos en esa parashá, muchas veces, de cierta manera, culpa de los padres. Porque no debieron de llegar hasta ese nivel. Pero la gente tiene que saber que todo en la vida pasa y que debemos de perdonar. Pero hay gente que, como yo he dicho en otra ocasión, nunca te va a perdonar que tú te superes más que ellos. Entonces, eso es sencillo. Eso es solamente reconocer los atributos, los dotes de otro y simplemente agradecer. Pero a nadie maltrate. No maltrate. El maltrato, el infundir desprecio a la gente, maltratarlo por su posición, por su condición, eso es terrible. Yo le decía en estos días que la mayoría de la gente que ha triunfado en este mundo viene de una familia de despreciados, viene de una familia vejada, viene de un suburbio de pobreza. Y resulta que ahora la vida dio un giro tan grande que esa persona que tanto despreciaron, que tanto humillaron, que tanto vejaron, resulta que ahora en que tiene en sus manos la autoridad para decidir quién vive o quién muere. Ironía de la vida, ¿eh? Entonces no se puede despreciar a nadie. Nosotros lo vemos en este país, cantidades de personas con talento, deportistas, cantantes. Y usted lo ve pasando trabajo, nadie lo ayuda, nadie lo apoya, nadie le dice nada, nadie le dice ven, yo te voy a apoyar, absolutamente nadie. Y cuando viene esa persona, se va, el Eterno le abre puerta por ahí y luego llega a una eminencia muy grande. Qué bueno es decir, ay, fulano, fulana, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, fulano, mi vecino, el que vivía en el barrio. Oh, sí, qué bueno ahora. Y usted se acuerda cuando esa persona estaba necesitada, que usted nunca lo ayudó. Usted se acuerda que esa persona, usted sabía que tenía talento y usted nunca apoyó a esa persona. Eso pasa en la vida.
Y lo malo de esto es, señores, que eso se vive repitiendo. Entonces, al que usted no pueda apoyarlo, no lo desayude. No lo desayude. Lo correcto sería que usted haga bien y no mire a quién. Porque así es la vida. El que haga un bien, que nunca recuerde a quien lo hizo. Y el que recibe el bien, nunca olvide quién lo hizo. Así es que funciona la vida. Y yo sí le puedo decir que es mejor nosotros ser apoyo de los que necesitan que ser tropiezo. Porque la vida da tanta vuelta que muchas veces nosotros vemos que después de haber depreciado tanto, como vuelvo y repito, entonces esa persona tiene en sus manos la autoridad. Entonces, Joseph tenía que asegurarse eso, de que sus hermanos de verdad se habían arrepentido y habían hecho teshuva. Eso es algo que hay que recibirlo. Cuando usted ve a un muchacho con talento, una persona con talento, no lo menosprecie. No lo menosprecie. Apóyelo, ayúdelo, motívelo. A veces ni siquiera con una palabra de motivación. A veces los propios familiares lo que hacen es que te tumban el proyecto, te tumban la ilusión, te destruyen. Por eso hay cosas que nunca se deben de decir. Nunca. Hay cosas que hay que dejarla para contarla en su tiempo. Porque si no la dejas a su tiempo, te van a matar el sueño antes de tiempo. De cierta manera, esto fue lo que le pasó a Joseph. Pero ¿quién va a pensar que en una familia alguien se va a sentir mal porque el otro quiera prosperar? No debe de ser lo contrario. No debe de sentirse bien el hermano o la hermana de que su hermanito o su hermanita está prosperando. No se debe de sentir bien. Ah, no, eso muchas veces no pasa. Y por eso es que después vienen las ay, si yo lo hubiese sabido. Las ay, yo no pensé eso, pero ya es demasiado tarde. Por eso el que crece, el que ha sido maltratado, el que ha sido de cierta manera humillado, no puede tener un corazón dañado, porque se han visto los casos que entonces aquellos que nunca sembraron quieren venir a cosechar y entonces le dicen, no, parece ahí, usted no tiene que venir aquí a reclamarme nada, usted no tiene que venir aquí a decirme nada, porque en los tiempos en que yo me vi en mala, usted nunca estuvo ahí conmigo. Y no pueden ir a reclamar porque no tienen nada que reclamar. ¿Qué van a reclamar? El único reclamo que pueden hacer es que tuvieron la posibilidad de ayudar y no ayudaron. Y la vida da mucha vuelta. La vida da mucha vuelta. Por eso esta enseñanza de Miquet, nosotros tenemos que repetir estas cosas. Ya para ir concluyendo, en lo que nos dice la Haftará, que hay una relación con la Haftará, con la Parashá. Dice la Haftará, Shlomo se despertó y se dio cuenta que había sido un sueño. Pero él se levantó y se fue a Jerusalén. Se paró delante del altar que estaba frente al arca para el pacto de Yuhei Bajei Elohim de Sion, y ofreció ofrenda quemada y sacrificó ofrenda de shalom e hizo gran banquete para él y todos sus sirvientes. Aquí la Haftará nos está hablando acerca de lo que es esa relación que tuvo el rey de Salomón con lo que es el rey de Egipto. No sé si ustedes se han fijado que en el transcurso del tiempo, siempre Israel como que siempre miraba sus ojitos para Egipto.
Por eso dice el comentario, el resumen de la Haftará, que esta parashá nos ilustra en forma muy práctica que las pruebas a las que somos sometidos son más que compensaciones por nuestras faltas. Y si observamos el transcurso de los acontecimientos, veremos que cada una de las situaciones en las que alguna persona estuvo afectada por alguna aflicción, hubo un propósito que no solo se limitaba a retribuir algún daño del pasado, sino que también llevaba implícita una experiencia que servía para fortalecer el carácter. Sin importar la clase de prueba que debemos de afrontar, todas ellas tienen un denominador común, que es hacernos aptos para nuestra residencia en las moradas celestiales. Y sigue diciendo que en cuanto al perfecto nivel de Kedushá ya existente, es indispensable que las vasijas que han de recibir la luz estén listas para ellos. Y por eso es que la parashá dice que pasaron 2 años en la cárcel y aunque halló gracia ante los ojos del jefe de ese lugar, estaba preso al fin y al cabo. Y cada año de reclusión fue en pago por cada palabra de confianza en los hombres y de confianza en el Eterno que le permitió pronunciar. Y podríamos pensar que el castigo fue algo exagerado, pues a la hora de la verdad no ofendió o le causó mal a alguien. Sin embargo, el problema fue muy grave, pues la realidad ignoró al Eterno, quien es el verdadero que podía sacarlo de la cárcel. Y teniendo en cuenta el nivel espiritual, ello era inadmisible. Al juzgar por el relato, Yosef adquirió madurez en la prisión, de manera que aprendió bien la lección. No existe algún relato que evoque en él el recuerdo en la cárcel como algo desagradable. Esto nos enseña a cuidar nuestras palabras, así como nuestras intenciones. Muchas veces es mejor permanecer en silencio, no obstante, como lo hemos mencionado, todo lo que hemos de vivir tiene propósito más elevado que recibir una retribución. Entonces, esa es la razón por la cual, vuelvo y le reitero, que cuando una persona confía en el Eterno, debe de poner su mirada en Él. En contraste con lo que es Yosef, fue ascendido a un lugar de innegable privilegio y ahora pasó a ser el segundo en el reino, con potestad de tomar decisiones más importantes. Y aquí Yosef respondió correctamente. Su altísimo rango no infló su ego y su comportamiento fue intachable. Por eso le digo que hay que crecer sano. Cuando nosotros pasamos por diversas pruebas, eso viene para fortalecer nuestro carácter y para enseñarnos a nosotros una lección, a ser humilde. No importa el lugar en el que el Eterno nos ponga, ni en el pedestal que el Eterno nos ponga. Siempre hay que reconocer que encima de nuestra cabeza está, mire, el Eterno. Por eso es que el uso de la kipá es importante. Eso nos dice a nosotros, delante, encima de nuestra cabeza, está uno más grande que nosotros. Y por eso nunca debemos nosotros de olvidarnos que a donde nosotros hemos llegado ha sido solamente por la misericordia del Eterno. Entonces, del lado de sus hermanos, también obtenemos una buena ilustración, en el sentido de que la hambruna a que fueron sometidos los lleva a tomar una decisión para preservar la familia. Y aquí no se habla de conformismo en esta hambruna, sino de soluciones. Y aunque sin percatarse de que
a largo plazo ello sería realmente trascendental, podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que si tuviésemos la oportunidad de conocer, aunque sea por un instante, lo que sucederá en nuestra vida después de la más dura prueba, veremos que es algo bueno y que valió la pena vivirla. De aquí depende el que nuestra fe debe de ser tan auténtica, sin importar todos los avatares de nuestra existencia. Nuestra decisión siempre deberá de ser la obediencia. Mire, señores, pasar por prueba no es fácil. Pasar por prueba no es nada fácil. Pasar prueba, nadie puede decir, ay, qué bueno, yo estoy pasando una prueba. Nadie dice que está pasando una prueba con alegría. Todo el mundo dice, ay, yo estoy pasando una prueba, yo estoy pasando una prueba. Pero usted mismo está diciendo con su palabra, le está pasando, no es que se va a quedar ahí. Oiga, estoy pasando una prueba. ¿Y qué es? Está caminando hacia la bendición. El camino muchas veces se hace largo, pero acuérdese que usted está, ¿qué? Pasando una prueba. Si usted está pasando, olvídese que usted va a pasar. Ah, pero es como que yo me he quedado en la prueba. No, usted está pasando una prueba. Y esa prueba, usted está atravesándola. De que el camino sea un poco largo, eso depende muchas veces de la actitud de nosotros. Mira lo que le pasó a Yosef. ¿Por qué Yosef se tuvo que quedar 2 años más? Ah, porque no confió en el Eterno, siguió confiando en la gente. Aquellos que han sido llamados a un propósito no pueden poner su fe en la gente. Oiga bien, el Salmo 125 dice, alzaré mis ojos a los montes. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del norte. No. Mi socorro viene de Yud Hei Vav Hei, el cual hizo los cielos y la tierra. Antes de conocer la bendición, tenemos que conocer al Creador. Antes de conocer la elevación, tenemos que conocer al Creador. Antes de que venga la bendición, hay que conocer a la fuente de la bendición. Y de esa manera, cuando venga la bendición, ya uno va a saber, uno va a estar preparado. Pero el Eterno no puede bendecir a personas, ni puede permitir ciertas cosas. No puede permitir ciertas cosas. Porque entonces se va a atrofiar el proyecto. Mire, yo le puedo hablar de una experiencia personal. En el 2007, cuando yo salí de los hoteles, porque aquí en los hoteles cuando bajaban, pues obviamente uno tenía que irse a su casa. Y yo le voy a decir una cosa, mire. Yo tenía un ahorro guardado porque a mí me habían ofrecido un trabajo en España. Y yo me iba a ir con un contrato legal, porque a mí nunca me gustó eso ilegal. Yo conversé con mi esposa y me dijo, bueno, mi esposa siempre me decía, mira, antes de cualquier cosa, ora al Eterno, porque acuérdate, algo que siempre la Isha me recordaba, acuérdate que tú tienes un ministerio que atender. Entonces me dice, ora al Eterno y a ver qué pasa. En ese tiempo, como, ¿verdad? Conocíamos, ora a Dios, a ver qué pasa. Yo estaba muy contento, todo estaba bien. De repente, yo recibo una llamada de una persona que éramos compañeros en el hotel. Éramos colegas y en el hotel trabajábamos y cosas. Una persona que
Para mí era como quien dice un familiar, una hermana. Y me viene ella y me dice, bueno, mira, yo me fui para tal sitio, yo estoy radicada en tal sitio y eso. Y entonces, oiga lo que me dice esta persona. Yo he venido de ti porque yo tengo un solar que yo lo quiero vender porque ya yo vivo por allá, ya yo no voy a hacer eso. No voy a hacer nada aquí. Y yo le digo, no, porque nosotros tenemos nuestro solar, que es este solar aquí en donde el Eterno nos ayudó. Este solar teníamos nosotros, unos casi 25 años. Y yo le digo, no, porque nosotros tenemos nuestro solar. Nosotros, imagínense, este solar nosotros lo compramos en el 2003. Y eso fue en el 2006, 2007. Y me dice, pero mira, eso es para que tú pongas tu iglesia. Digo, no, pero es que tampoco. Yo no soy pastor. A mí no me han llamado a pastorear. Yo lo que soy es predicador. Tengo mi programa y eso. Y me dice, pero ven, vamos a verlo. Cuando yo fui a verlo, un sitio, me dice, pero mira, yo te lo voy a dar barato. Y yo dije, bueno, como yo me voy, decía yo, ¿verdad? Está bien. Caí en esa trampa. El ahorro que yo tenía, se lo di. Pongo el letrero ahí, cosas, aquí se construirá en el futuro, tal cosa. Resulta que como 10 días después, me llaman y me dicen, mira, ¿usted es el señor fulano de tal? Sí, dígame. ¿Usted tiene un solar por aquí en tal sitio? Sí. Entonces me dice, bueno, yo quiero decirle que a usted lo engañaron. A usted lo han engañado en su inocencia. Y yo le dije, ¿cómo así? Sí, porque mire, este solar es mío. Y fue el hombre y me llevó el título. Y me dijo, yo sé que a usted lo engañaron. Pero óigame, cuando ese señor me dijo a mí eso, a mí se me salió como el espíritu de la vergüenza. Porque una persona como yo, que siempre he hecho la cosa correcta, nunca me he prestado para nada igual. Y me dice, sí, no, pero tranquilo, yo sé que fue que a usted lo engañaron. Cuando yo fui a donde el abogado y le dije, óigame, ¿y esta venta que usted hizo? Él me dijo, no, es que yo no sé, yo no conozco a esa persona. Esa persona solamente me dijo que ella tenía un solar y que quería que yo le hiciera una venta. Y a la persona que supuestamente se la había vendido a ella, que era una compañera de ella, fue y le dijo, mira, fírmame aquí y tú dices que ese solar tú me lo vendiste. Y así mismo se compuso con ella. Óigame, hermano, mire, yo nunca en mi vida había pasado por un momento de depresión tan fuerte como eso. Como quien dice que todo se me había acabado ahí. Todo se me había acabado. Se me había arruinado la vida, yo dije. Óigame, y yo pasé por una depresión que eso es una cosa terrible, 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 como yo nunca en mi vida me había visto. Pero mi hija siempre me decía, pero tranquilo, que el Eterno, en ese tiempo, Dios hará algo. Y yo tomé una semana de ayuno, orando, hasta que pude liberarme de eso. Pero esa persona, óigame, una compañera que éramos como hermanos, y esa persona me estafó. Me estafó de una manera vil, cruenta. Cuando pasan un mes, entonces me dice un colega de lo que es la música y eso, me dice, mira, en tal lugar abrieron un local ahí y yo creo que es tiempo de que tú incursiones y ponga tu congregación, porque tú tienes llamado para eso. Y yo dije, no, pero es que a mí el Eterno no me ha llamado, a mí Dios no me ha llamado a eso.
Y de repente me dice, pero ¿qué es lo que te falta? Digo, no, es que yo en mi corazón no siento eso. Entonces, yo comencé a orar. Cuando eso yo comencé a poner bendición matutina en el canal. Y comencé a orar. Eso fue lo que hice. Puse bendición matutina y comencé a orar. Y de repente como que los cielos se abrieron. Yo inicié la congregación. Y de repente apareció de todo. Apareció silla, apareció de todo. Apareció gente. Y entonces, en ese mismo momento, ya yo había iniciado a estudiar y a verificar. Y en ese momento, en el 2007, comenzó entonces el llamado a las raíces hebreas. Oiga bien, a concretarse. Porque yo desde el 2003, desde el 2004, de 2003, 2002, 2001, yo estaba ya escuchando y mirando. ¿Qué le quiero decir con esto? El propósito del Eterno no era que yo me vaya para España. Ese no era el propósito del Eterno. Y para yo poder entrar en los propósitos de Él, Él tenía que quitarme esos recursos. Y me lo quitó de la manera más extraña, porque como yo soy una persona que yo nunca confío en la gente, entonces me lo quitó utilizando un mismo conocido. Dice un adagio que la confianza es donde está el peligro. Y esa persona, siendo como hermana, que mi esposa la conoce y todo, y que me estafó de una manera vil. Y a mí no me dolió tanto el dinero. A mí no me dolió el dinero. A mí me dolió la traición. El cómo una persona que supuestamente es tu hermano, tu hermana, te hace eso. Pero era un propósito del Eterno. Porque después que yo entré a la restauración, que ahí fue que comenzó la prueba, y yo pasé todos esos años, mire, estamos hablando del 2007 al 2010, 3 años de prueba, mire, que eso fue una cosa terrible. Y entonces es cuando el Eterno comienza a reiterar su llamado a las raíces hebreas y comienza entonces a entrar a las naciones. Entonces, en el proceso, uno sufre. Uno sufre. Porque yo recuerdo que lo último que nos pasó a nosotros fue del canal donde yo tenía en ese canal, tenía como 10 o 12 años, de ese canal ahí me sacaron a mí. Porque fueron los pastores y dijeron, a ese usted no lo puede tener ahí. A ese usted no lo puede tener ahí. Usted tiene que sacar a ese hombre de ahí. Que ese hombre se volvió loco. Ese hombre vino con esa cosa rara, con esa falsa doctrina. Usted tiene que sacarlo. Me sacaron de ahí. Y entonces, también era un propósito que yo saliera de ahí. Porque entonces, cuando me sacan de ahí al siguiente domingo, me llaman entonces del canal en donde estamos ahora, canal 17, TV Luz. Que cuando ese canal inició, yo fui el primer locutor noticioso. Tengo muy buena relación con el dueño. Y el actual director me llama y me dice, mira, yo escuché que te sacaron de allá del canal, pero ven para acá. Y allá mismo fueron los pastores a decirle, sáquelo de ahí también. Y él le dijo, no señor, él no se puede ir de aquí. ¿Por qué? Porque así como ustedes tienen derecho a hablar, él tiene derecho a hablar también. Y él tiene derecho a expresarse, de modo que él se va a quedar ahí. Hagan lo que ustedes quieran. Hagan lo que ustedes quieran, pero él se va a quedar ahí. Porque él tiene derecho a hablar también. Y se la jugaron con ellos. Se la jugaron y le dijeron, no señor, aquí todo el mundo tiene libertad de expresión. Aquí, como ustedes tienen derecho a hablar, él tiene derecho a hablar también. Y oiga, y eso fue una batalla tremenda. Porque entonces me pusieron un programa paralelo. Los antisemitas, antijudíos, antirraíces hebreas estaban hablando los sábados y yo entonces hablaba los domingos. Y por eso es que usted ve que en los primeros videos, que la mayoría yo lo he ido sacando, yo parezco, usted ve como yo estoy, sin barba, sin nada.
y con una agresividad terrible. ¿Por qué? Porque era que yo estaba bajo ataque constante. Porque yo era, como quien dice, el hazme reír de Higüey entero, de la provincia entera. Yo era un loco. Yo era un falso profeta. Después de haber pertenecido a toda la élite ministerial de aquí, entonces después yo era un loco, era un falsante, era un... todas las detracciones habidas y por haber. Pero entonces yo siempre he tenido dos miradas, mire. Horizontal y vertical. Y por eso es que el Eterno demostró realmente a qué fue que Él nos ha llamado. Por eso es que yo le he hecho le he contado le he hecho este recuento. De hecho, en el judaísmo se utiliza mucho el uno relatar este tipo de historias que son bastante edificantes. Le he hecho esto para hacerle entender a usted que probablemente la prueba que usted esté pasando es necesaria. Es necesaria para poder el Eterno llevarlo a un siguiente nivel. Y por eso es que usted ve que actualmente, ¿qué yo le digo a usted? Yo no discuto con nadie. Yo no le tolero a nadie irrespeto. Y a cualquiera yo le doy un BBF. Así mismo. ¿Qué es un BBF? Bloqueado, borrado, fulminante, o un BBE, borrado, bloqueado y eliminado. Yo no le tolero y respeto a nadie porque yo sé lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Mi esposa y yo, mi familia, la comunidad, esa pequeña comunidad de Higüey, no ha sido fácil el nosotros poder llegar hasta aquí. La mayoría de la gente que entró nuevo a esta boda no sabe lo que nosotros hemos tenido que padecer para poder estar aquí hasta este momento. No ha sido fácil, oiga bien, pero todo era necesario. No ha sido fácil, pero todo era necesario. Por eso es que actualmente ya uno se maneja de otra manera y quiero recalcar de que ya aquí en Higüey con nosotros no se mete nadie. A nosotros aquí nos respetan, a mí me respetan. Nadie se mete con nosotros porque ellos vieron que los que luchaban contra nosotros, que ellos pensaban que estaban luchando contra mí, hoy están con la boca tapada. Hoy se han tenido que callar la boca. Hoy se han tenido ellos que callarse porque ellos han visto que este ministerio y esto que está pasando no fue producto mío. Y por eso yo en mi corazón no albergo rencor contra nadie. Absolutamente. Pero es necesario pasar por las pruebas que sean necesarias para poder conllevar al propósito del Eterno. Lo que pasó Yosef no fue fácil, pero al final tuvo un final feliz. Entonces, si tú estás pasando por prueba, estás atravesando el camino de las pruebas, no te preocupes, que el Eterno sabe perfectamente lo que tú estás pasando y en su momento Él te va a poder levantar y te va a bendecir como Él quiere. Entonces, al final de tu prueba, al cabo de tu prueba, tú vas a ser bendecido. Soporta, pon tu fe en el Eterno, no te desesperes y espera, porque lo que ha de ser tuyo va a llegar en el momento en que tú estés preparado, tu interior esté preparado para que entonces puedas ser una persona de bendición. Amén. Así es que mañana seguiremos argumentando más de esta parashá y
recuerde que todas las cosas están en las manos del Eterno y Él es que sabe hasta qué momento nos va a mantener pasando tal o cual prueba. Pero para poder llegar a la bendición, tiene que venir la prueba. Así es que shalom y nos veremos mañana en la transmisión de El Shabbat en vivo. Shalom, shalom, Laila Tov. Shabbat Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Shabbat Shalom. Laila Tov.